¿Sabes quién le mandó los 12 trabajos a Hércules y por qué tuvo que hacerlos? Hércules, conocido también como Heracles en la antigua Grecia, fue un héroe nacido de la unión entre un dios y una mortal. Su padre era Zeus, el rey de los dioses del Olimpo, y su madre, Alcmena, una mujer mortal de noble linaje. Desde su nacimiento, el destino de Hércules estuvo marcado por el poder y la tragedia. Hera, la esposa de Zeus, sentía un odio profundo hacia este hijo bastardo, y desde su infancia quiso ponerle obstáculos y maldiciones para destruirlo. Hércules no fue un niño común. Su fuerza era tan extraordinaria que, siendo aún un bebé, fue capaz de estrangular 2 serpientes enviadas por Hera para matarlo en su cuna. Creció con una fuerza y un vigor que sorprendían a todos. A medida que fue creciendo, sus hazañas se multiplicaban y su fama se extendió por toda Grecia. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de tragedia. Por obra de la misma Hera, cayó en un trance de locura en el que, horrorizado, asesinó a su esposa y a sus hijos sin intención ni conciencia. Devastado por lo que había hecho, Hércules buscó la manera de expiar su culpa. Consultó al oráculo de Delfos, y la respuesta fue clara y dura. Debía purificarse realizando 12 trabajos para el rey Euristeo, un hombre poderoso que vivía en Micenas. Estos trabajos eran pruebas imposibles, pensadas para humillar al héroe y acabar con él, pero también eran la oportunidad para limpiar su alma y reconciliarse con los dioses. Así comenzó la epopeya de Hércules, una serie de desafíos que marcarían para siempre la leyenda de este héroe. El primer trabajo que Euristeo le ordenó fue enfrentarse al león de Nemea, un monstruo de tamaño colosal y fuerza terrible. El león tenía una piel tan dura y gruesa que ninguna arma podía atravesarla. Ni las flechas, ni las espadas, ni las lanzas conseguían hacerle daño. Esta bestia aterrorizaba a los habitantes de Nemea, destruyendo sus cosechas y matando a quienes se acercaban demasiado a sus dominios. La fama del león había crecido hasta el punto que muchos guerreros intentaron matarlo, pero todos fracasaron y pagaron con su vida. Hércules llegó a Nemea decidido a cumplir su primer trabajo. Observó al león y estudió sus movimientos, tratando de descubrir alguna debilidad. Intentó dispararle flechas, pero pronto vio que éstas rebotaban contra la piel del animal sin causar daño alguno. Comprendió que la única manera de derrotar a esta criatura sería enfrentándola directamente, usando la fuerza bruta y su inteligencia. Así, entró en la cueva donde el león se refugiaba, sin armas, preparado para luchar cuerpo a cuerpo. La pelea fue feroz y agotadora. Hércules debió usar toda su fuerza para luchar contra la bestia. Finalmente, consiguió atrapar al león y con sus poderosos brazos lo estranguló hasta que dejó de respirar. Sin embargo, todavía quedaba un problema. El cuerpo del león seguía protegido por su piel impenetrable, y para llevarlo como prueba ante Euristeo, Hércules necesitaba desollarlo. Sin armas ni herramientas adecuadas, usó las garras mismas del león para cortar la piel, demostrando no solo su fuerza, sino también su ingenio. Cuando terminó, se hizo una coraza con la piel del león, una protección invulnerable que lo acompañaría en los siguientes trabajos. Al mostrar la cabeza y la piel del león ante Euristeo, quedó claro que Hércules había superado un desafío que nadie más podía afrontar. Este trabajo fue el primero en demostrar que la fuerza, unida a la astucia y la perseverancia, podía vencer incluso a las criaturas más invencibles. Después de vencer al león de Nemea y presentar su piel impenetrable como prueba, Hércules recibió el segundo trabajo de parte del rey Euristeo. Debía enfrentarse a la temible Hidra de Lerna, un monstruo mucho más peligroso y complicado que cualquier otro que hubiera enfrentado antes. La Hidra era una serpiente acuática gigante, con múltiples cabezas, que vivía en un pantano cercano a la ciudad de Lerna. La leyenda decía que si alguien cortaba una de sus cabezas, en su lugar crecían 2 nuevas, mucho más feroces y rápidas. Además, su aliento y su sangre eran venenosos, capaces de matar a cualquier ser vivo que estuviera cerca. Este monstruo no solo amenazaba a la gente de las regiones cercanas,
sino que contaminaba las aguas y el aire, convirtiendo en un lugar inhóspito los territorios que rodeaban el pantano. Nadie se atrevía a acercarse por temor a la hidra, que se consideraba casi invencible. El trabajo de Hércules era en apariencia imposible. Matar a una criatura que podía regenerarse rápidamente y cuyo veneno era letal. Hércules se dirigió al pantano con cautela. Estaba consciente de que, para esta batalla, la fuerza bruta no sería suficiente y que debía encontrar una estrategia para evitar que las cabezas se multiplicaran. Al encontrar a la hidra, comenzó a atacarla con su masa, cortando una cabeza tras otra. Pero pronto descubrió que cada corte provocaba el crecimiento de 2 nuevas cabezas, lo que hacía que la criatura fuera aún más difícil de vencer. Viendo que la batalla se complicaba, Hércules decidió pedir ayuda a su sobrino Iolao, quien lo acompañaba como aliado. Mientras Hércules cortaba las cabezas, Iolao quemaba las heridas con una antorcha encendida para evitar que las cabezas se regeneraran. La lucha fue larga y agotadora, con el pantano temblando bajo los estruendos de la batalla. Finalmente, lograron eliminar todas las cabezas, excepto una que era inmortal y no podía ser destruida. Para acabar con la hidra, Hércules tomó toda su fuerza y arrancó esa cabeza inmortal con sus propias manos, enterrándola bajo una roca enorme para asegurarse de que nunca volviera a causar daño. Sin embargo, en medio de la batalla, muchas flechas se empaparon en la sangre venenosa de la criatura, y Hércules las guardó, dándose cuenta de que ese veneno podía ser un arma poderosa para futuras batallas. Este trabajo fue un punto de inflexión para Hércules. Aprendió que la fuerza por sí sola no era suficiente para superar los desafíos más grandes. La inteligencia, la paciencia y la ayuda de otros eran herramientas igual de importantes para alcanzar el éxito. La lucha contra la hidra mostró que los obstáculos más complejos requieren pensar de manera creativa y colaborar con aliados. El tercer trabajo que Hércules debía cumplir fue capturar viva a la cierva de Cerinea, un animal que no era común ni ordinario, sino un símbolo sagrado vinculado a la diosa Artemisa, la protectora de los bosques y la naturaleza. Esta cierva poseía características extraordinarias. Sus pezuñas eran de bronce y al pisar el suelo producían un sonido metálico y resonante, como campanas lejanas. Sus cuernos eran de oro puro, brillaban con el resplandor del sol y reflejaban la luz de manera casi mágica. Era un ser ágil, rápido y esquivo, que se movía con una velocidad imposible de alcanzar para cualquier cazador común. Este trabajo era especial, porque no se trataba de matar o destruir, sino de capturar y mantener con vida a un ser que gozaba de la protección de una diosa. Sabía que si lastimaba o dañaba a la cierva, eso no solo enfurecería a Artemisa, sino que también podría traerle graves consecuencias divinas. La tarea exigía paciencia, perseverancia y respeto, cualidades que Hércules tendría que demostrar. Comenzó la persecución recorriendo bosques densos, ríos cristalinos y montañas escarpadas. La cierva parecía siempre un paso adelante, como si conociera todos los senderos secretos y escapatorias de su territorio. La cacería duró meses, y aunque Hércules la siguió incansablemente, jamás intentó usar la fuerza o las armas para apresarla. En cambio, empleó su resistencia física y su calma para esperar el momento adecuado. Durante todo ese tiempo, su admiración y respeto por el animal crecieron, porque la cierva representaba la pureza y la libertad de la naturaleza misma. Finalmente, en un valle rodeado de árboles altos y un río caudaloso, Hércules logró acercarse lo suficiente para atraparla sin lastimarla. Con gran cuidado, la sostuvo con fuerza pero sin apretar, asegurándose de que no sufriera daño alguno. Al llevarla ante el rey Euristeo, no solo cumplió con la orden, sino que demostró que podía dominar su fuerza con respeto y sabiduría. Sin embargo, sabía que debía devolver a la cierva a su hábitat sagrado para no provocar la ira de Artemisa. Así lo hizo, liberándola para que continuara su vida en libertad, preservando el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Este trabajo marcó un cambio profundo en Hércules. Comprendió que ser un héroe no significaba solo vencer enemigos con la fuerza, sino también proteger aquello que era valioso y sagrado. La paciencia, el respeto y la compasión
eran tan esenciales como el valor y la fuerza bruta. Así, cada desafío le enseñaba una lección diferente y lo acercaba un poco más a la redención que buscaba. El cuarto trabajo encomendado a Hércules fue capturar vivo al jabalí de Erimanto, una bestia salvaje que aterrorizaba a las aldeas cercanas con su enorme tamaño y fuerza descomunal. Este jabalí era mucho más que un simple animal. Era una criatura feroz, con colmillos afilados como cuchillas y una furia imparable. Su presencia causaba destrucción en los campos y miedo en el corazón de los habitantes, quienes vivían constantemente bajo la amenaza de sus ataques. Hércules partió hacia las montañas nevadas donde el jabalí había hecho su guarida. La nieve dificultaba la búsqueda, pero el héroe usó su resistencia y astucia para seguir las huellas del monstruo. La caza no sería fácil. El jabalí era rápido, fuerte y agresivo, y tenía la habilidad de embestir con una fuerza capaz de derribar árboles. Sin embargo, Hércules estaba decidido a cumplir esta tarea con vida, capturando a la bestia sin dañarla, pues Euristeo había especificado que debía llevarla ante él sin matarla. La persecución duró días. El jabalí corría por los valles y bosques, pero Hércules, con paciencia y habilidad, lo seguía sin perder el rastro. En un momento, la bestia intentó embestirlo con violencia, pero el héroe logró esquivarla con rapidez y respondió lanzándole piedras y ramas para cansarla. Poco a poco, el animal comenzó a agotarse ante la implacable cacería. Finalmente, en un valle rodeado de montañas, Hércules logró acorralar al jabalí. Sin usar armas mortales, lo atrapó con sus fuertes brazos, sujetándolo con firmeza para que no pudiera escapar ni herirlo. La lucha entre ambos fue intensa, pero la fuerza de Hércules fue superior, y logró someter a la bestia sin hacerle daño. Al regresar con el jabalí vivo, Euristeo quedó asustado y horrorizado, tanto que se escondió en una vasija para no tener que verlo. Este trabajo mostró la habilidad de Hércules para usar su fuerza de manera controlada y su capacidad para superar pruebas que exigían tanto poder físico como paciencia y estrategia. También demostró que el respeto por la vida, incluso la de un animal feroz, era una virtud que debía mantener. El quinto trabajo de Hércules fue limpiar los establos de Augías, una tarea que parecía sencilla a primera vista, pero que escondía un gran desafío. Augías, rey de Élide, poseía unos establos inmensos donde se guardaban miles de cabezas de ganado. Estos establos no se habían limpiado en décadas, y la suciedad acumulada, mezcla de estiércol y desperdicios, había convertido el lugar en un foco de infección y mal olor imposible de soportar. Euristeo ordenó a Hércules que limpiara esos establos en un solo día, una tarea que parecía absurda y casi imposible para un solo hombre. Pero Hércules no era un hombre común. Su fuerza y astucia le permitieron enfrentar la dificultad con ingenio más que con esfuerzo físico puro. Al llegar, observó la inmensa cantidad de suciedad y el tamaño del establo, comprendiendo que con solo baldear o limpiar manualmente no podría cumplir con el encargo. Entonces ideó un plan para aprovechar la fuerza de la naturaleza. Hércules desvió el curso de dos ríos cercanos, el Alfeo y el Peneo, para que el agua corriese a través de los establos y arrastrara toda la basura acumulada. Usó su poder para abrir canales y guiar el agua con precisión, asegurándose de que limpiara cada rincón y eliminara la suciedad que parecía eterna. En el transcurso de ese día, los ríos fluyeron con fuerza a través del establo, lavando toda la suciedad y dejando el lugar impecable. La tarea se cumplió de manera magistral, demostrando que a veces la fuerza no está solo en los músculos, sino en la habilidad para aprovechar los recursos y la naturaleza para resolver problemas gigantescos. Sin embargo, el rey Augías se negó a reconocer el mérito de Hércules y se negó a pagarle el premio acordado por limpiar los establos, porque consideraba que el trabajo no había sido hecho por esfuerzo humano, sino por intervención divina. Esta traición llevó a Hércules a tomar acciones contra Augías más adelante, pero ese fue un asunto distinto. Este trabajo enseñó a Hércules que la inteligencia y la creatividad pueden transformar incluso las tareas más desagradables y arduas en victorias, y que la justicia y el reconocimiento no siempre son otorgados con facilidad, lo que preparó su carácter para futuras pruebas.
El sexto trabajo que le fue impuesto a Hércules consistió en expulsar a las aves del lago Estínfalo, una región pantanosa donde estas aves se habían convertido en una plaga peligrosa. No eran aves comunes. Se trataba de enormes pájaros de plumaje metálico, con picos y garras afilados como cuchillas. Estas aves tenían la capacidad de causar estragos en los cultivos, atacar a los campesinos e incluso herir a viajeros desprevenidos con sus afiladas garras y picos venenosos. El lago Estínfalo y sus alrededores se habían vuelto un lugar inhóspito por culpa de estas aves, que anidaban en grandes bandadas, bloqueando los caminos y sembrando el terror. Los habitantes pedían ayuda para acabar con esta amenaza que parecía imposible de eliminar por la cantidad y agresividad de las aves. Hércules se acercó al lago y estudió la situación con atención. Sabía que enfrentarse a ellas directamente podría ser peligroso, ya que sus picos y plumas podían herirlo gravemente. Además, como las aves podían volar, perseguirlas sería complicado y requeriría una estrategia especial. Entonces, Hércules empleó un arma especial que le proporcionó la diosa Atenea. Un par de castañuelas de bronce, llamadas crótalos, que al agitarlas producían un ruido estruendoso y aterrador. Al acercarse al lago, Hércules agitó las castañuelas, causando un sonido tan fuerte que sobresaltó y espantó a las aves, obligándolas a levantarse en vuelo desordenado. Aprovechando su gran puntería, Hércules disparó sus flechas venenosas, previamente impregnadas con la sangre de la hidra, hacia las aves mientras volaban, derribando a muchas de ellas. Poco a poco, la bandada se dispersó, y las que sobrevivieron huyeron lejos del lago Estínfalo, dejando el área segura para los habitantes. Este trabajo puso a prueba la habilidad de Hércules para combinar fuerza, astucia y herramientas especiales. Le enseñó que en ocasiones era necesario recurrir a la ayuda de los dioses y utilizar métodos no convencionales para superar los retos. Además, fue una prueba de su puntería y rapidez, habilidades que serían útiles en sus futuras aventuras. El séptimo trabajo que Euristeo impuso a Hércules fue capturar vivo al toro de Creta, un animal salvaje y poderoso que había sido enviado por el dios Poseidón. Este toro era enorme, de un color blanco brillante y con una fuerza descomunal. La leyenda cuenta que Poseidón lo había hecho surgir de las profundidades del mar para que reinara en Creta. Pero con el tiempo el toro se volvió indómito y empezó a causar destrucción en la isla. El toro arrasaba los campos, destruía aldeas y aterrorizaba a los habitantes de Creta con su furia incontrolable. Su fuerza y tamaño lo hacían prácticamente imposible de domar o capturar. Cuando Hércules llegó a Creta, fue recibido con temor y admiración, ya que la gente sabía de su fama y de la fuerza que poseía. Hércules decidió enfrentar al toro sin armas, confiando en su fuerza y valentía. Al encontrarlo, el animal embistió con fuerza, levantando nubes de polvo y haciendo temblar la tierra. La batalla entre ambos fue intensa, con el héroe esquivando las embestidas y buscando el momento justo para actuar. Finalmente, con una muestra de increíble poder, Hércules agarró al toro por los cuernos y lo sometió, dominándolo con su fuerza bruta y paciencia. Sin herirlo, lo llevó consigo para mostrarlo ante Euristeo. El rey, una vez más, se asustó al ver al toro tan imponente y lo aceptó con temor. Este trabajo demostró que la fuerza, combinada con la valentía y el dominio de uno mismo, podía controlar incluso a las bestias más feroces. Además, capturar al toro vivo reflejaba la capacidad de Hércules para respetar la vida, una lección que se repetiría a lo largo de sus labores. El toro de Creta, una vez llevado ante Euristeo, fue liberado y posteriormente llevado a Atenas, donde se convirtió en símbolo de poder y resistencia. El octavo trabajo que Euristeo impuso a Hércules fue robar las yeguas de Diomedes, un rey tracio conocido por su crueldad y ferocidad. Estas yeguas no eran caballos comunes, sino animales salvajes y peligrosos que se alimentaban de carne humana. Diomedes las había criado en sus establos, y su ferocidad era tal que nadie podía acercarse sin ser atacado. Las yeguas de Diomedes simbolizaban la brutalidad y el descontrol, y representaban un peligro constante para quienes vivían en las cercanías. La misión de Hércules era llevarse estos animales, vivos,
y presentarlos ante Euristeo, una tarea extremadamente peligrosa debido a la naturaleza salvaje y violenta de los caballos. Hércules viajó hasta Tracia y, con su fuerza y coraje, enfrentó primero a Diomedes, quien trató de impedirle llevarse las yeguas. Tras una dura lucha, Hércules derrotó al cruel rey, liberando a los prisioneros que eran alimento para los caballos. Luego, usando su astucia y valentía, consiguió domar a las yeguas, calmándolas y conduciéndolas hacia Micenas. Durante el trayecto, las yeguas, aún salvajes, intentaron atacarlo, pero Hércules logró mantenerlas bajo control gracias a su fuerza y determinación. Al llegar ante Euristeo, presentó las yeguas vivas, cumpliendo así con el encargo. Este trabajo simbolizó la capacidad de Hércules para enfrentar la barbarie y el descontrol, y convertirlos en algo manejable y útil. También reflejó su lucha contra la crueldad humana y la capacidad de redimir y domesticar lo salvaje, siempre respetando la vida. El noveno trabajo que Hércules debía cumplir consistía en obtener el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas, un pueblo de mujeres guerreras conocidas por su valentía y habilidades en combate. Este cinturón, regalo de Ares, dios de la guerra, era símbolo de poder y autoridad para Hipólita y sus guerreras. El rey Euristeo quería ese cinturón para sí mismo y envió a Hércules a buscarlo, sabiendo que esta tarea pondría a prueba no solo la fuerza física, sino también la diplomacia y la astucia del héroe. Hércules viajó a la tierra de las Amazonas, ubicada en las orillas del Mar Negro, y fue recibido con respeto, pues su fama ya se había extendido por todo el mundo. Al llegar, Hércules explicó su misión y pidió el cinturón a Hipólita, quien, admirando la valentía y nobleza del héroe, accedió a entregárselo pacíficamente. Sin embargo, la diosa Hera, que seguía conspirando contra Hércules, se disfrazó y sembró la desconfianza entre las amazonas, haciendo que creyeran que Hércules había llegado para secuestrar a su reina. Esto provocó un enfrentamiento entre las amazonas y Hércules. A pesar de ser superado en número, el héroe luchó con valentía y habilidad, logrando derrotar a las guerreras y finalmente tomando el cinturón. Sin embargo, debido a la confusión y la violencia causada, el respeto inicial se tornó en enemistad. Este trabajo mostró la complejidad de las pruebas de Hércules, en las que no bastaba la fuerza, sino que también debía enfrentar la intriga y el engaño de los dioses. Además, representó el choque entre culturas y la dificultad de cumplir objetivos en medio de la desconfianza y el conflicto. El 10º trabajo que Hércules debía realizar fue robar el ganado de Gerión, un monstruo de 3 cuerpos que vivía en la isla de Eritia, en el extremo occidental del mundo conocido. Gerión era un ser temible, poseía una fuerza colosal y tenía un rebaño de ganado rojo que cuidaba con extrema vigilancia. Este ganado era valioso no solo por su cantidad, sino porque simbolizaba la riqueza y el poder de Gerión. La tarea de Hércules no solo implicaba enfrentarse a un enemigo formidable, sino también a la distancia y los peligros del viaje. Para llegar a Eritia, tuvo que atravesar desiertos ardientes y mares tormentosos, enfrentando condiciones extremas y enemigos que se interponían en su camino. Al llegar, Hércules fue recibido con desafío por Gerión y sus 2 perros guardianes, monstruos con fuerza y ferocidad excepcionales. La batalla fue intensa, con Hércules usando todas sus habilidades y la fuerza que lo caracterizaba. Finalmente, logró vencer a Gerión y matar a sus perros guardianes. Tras la victoria, Hércules reunió el ganado y emprendió el arduo viaje de regreso. Durante el camino, tuvo que proteger a los animales de ladrones y otros peligros, asegurándose de que llegaran sanos y salvos ante Euristeo. Este trabajo fue una prueba no solo de fuerza física, sino de resistencia, estrategia y protección. También simbolizó la capacidad de Hércules para superar obstáculos extremos y cumplir su misión, sin importar las dificultades que el camino presentara. El 11º trabajo encomendado a Hércules fue obtener las manzanas doradas del Jardín de las Hespérides, un lugar mítico protegido por ninfas y un dragón inmenso llamado Ladón. Estas manzanas no eran comunes, sino frutos sagrados que otorgaban inmortalidad y sabiduría, y estaban custodiadas celosamente por las Hespérides, hijas de la noche, y por el dragón de 100 cabezas que nunca dormía.
El jardín estaba ubicado en un rincón remoto y misterioso del mundo, envuelto en un aura de misterio y peligros. Para llegar hasta allí, Hércules tuvo que recorrer largos caminos, atravesar montañas y mares, y enfrentarse a pruebas que desafiaban no solo su fuerza, sino también su ingenio y determinación. Una de las primeras dificultades fue encontrar el camino exacto al jardín. Hércules buscó ayuda en diferentes figuras mitológicas y finalmente consultó al titán Atlante, quien sostenía el cielo sobre sus hombros. En una astuta negociación, Hércules ofreció sostener el cielo temporalmente mientras Atlante recuperaba las manzanas, pero el titán intentó engañarlo para no volver a cargar con el peso. Sin embargo, Hércules con astucia logró hacer que Atlante retomara su tarea y consiguió las manzanas sagradas. Al regresar, el dragón Ladón intentó impedir su escape, pero Hércules logró distraerlo y escapar con las manzanas, entregándolas a Euristeo. Sin embargo, en algunos relatos, se dice que las manzanas fueron devueltas al jardín, respetando su carácter sagrado. Este trabajo fue una prueba de la astucia, resistencia y capacidad de negociación de Hércules, además de simbolizar la búsqueda del conocimiento y la inmortalidad. Fue uno de los retos más complejos, que combinaba fuerza con sabiduría y paciencia. El 12º y último trabajo que Hércules debía cumplir fue capturar al Can Cerbero, el guardián del inframundo. Este monstruo era un perro gigante con 3 cabezas, cola de serpiente y un aliento tan terrible que pocos se atrevían a acercarse. Cerbero custodiaba la entrada al reino de Hades, impidiendo que los muertos escaparan y que los vivos entraran sin permiso. Para Hércules, esta era la prueba más peligrosa y trascendental, pues implicaba no solo su fuerza física, sino su valor para enfrentarse al mundo de los muertos, un lugar del que nadie regresaba fácilmente. Sin embargo, Hércules no portaba armas mortales para esta misión. Debía capturar a Cerbero y llevarlo ante Euristeo sin causarle daño. Hércules descendió al inframundo con la bendición de los dioses y el permiso de Hades, quien, respetando la valentía del héroe, accedió a que se llevara al perro con la condición de que no usara la fuerza letal. Al encontrar a Cerbero, el can furioso intentó atacarlo con sus 3 cabezas, pero Hércules con su fuerza y calma logró someterlo, envolviendo al monstruo con sus brazos y controlando su furia. Con gran esfuerzo, Hércules llevó a Cerbero hasta el mundo de los vivos y lo presentó ante Euristeo, completando así los 12 trabajos. El rey, al ver la magnitud de lo que Hércules había logrado, quedó asombrado y temeroso, y decidió no pedirle más trabajos. Estos trabajos transformaron a Hércules. De un hombre perseguido por una maldición, pasó a ser un héroe venerado, un símbolo de fuerza, resistencia y redención. Cada prueba no solo era un desafío físico, sino una lección de humildad, paciencia, sabiduría y respeto. A través de ellos, Hércules demostró que la verdadera fortaleza reside no solo en los músculos, sino en la capacidad de superar los obstáculos con integridad y coraje. Al concluir sus trabajos, Hércules obtuvo la inmortalidad que tanto anhelaba, siendo aceptado entre los dioses del Olimpo. Su historia se convirtió en leyenda, inspirando a generaciones con el ejemplo de un hombre que, enfrentando sus errores y sufrimientos, logró alcanzar la grandeza a través del esfuerzo y la perseverancia.